Silvia García Esteban, eres acompañante, terapeuta, mediadora de lectura con personas con problemas de salud mental, formadora en salud mental desde la experiencia en primera persona, eres miembro y compañera y colega de la sección de psicoanálisis de la EN, y en esta forma de presentarte tú me decías que había un término que yo desconocía que es peer-to-peer, ¿lo he dicho bien? Sí, sí. Y la verdad que, bueno, como me lo has explicado y me parece que me diste muchísima información, que era algo que yo, vamos, desconocía, me gustaría empezar incluso por allí, ¿no? ¿Qué es esto de peer-to-peer? Bueno, es ser peer-to-peer, que bueno, viene un poquito, es la literalidad que viene del Reino Unido, ¿no? Que es donde esta función comenzó su andadura, sobre todo en Irlanda, ¿no? Y es una forma de acompañar desde la experiencia en primera persona. Aquí se ha traducido por agente de apoyo mutuo, pero a mí no me gusta esa traducción, porque agente de apoyo mutuo y el tema de la mutualidad implica que es una relación en la que las dos personas apoyan uno al otro, ¿no? Y yo creo que cuando tú estás ejerciendo una función de peer-to-peer, ¿no? O de agente, lo que estás haciendo es tú estás apoyando a esa persona, pero estás utilizando tu experiencia en primera persona, que es diferente a que haya una mutualidad en la que uno apoya a otro, porque entonces si no, la función o la figura no tendría sentido, ¿no? Si no, simplemente sería como un grupo, pues los grupos de apoyo mutuo, ¿no? Un soporte entre iguales, ¿no? Y yo creo que la gente o el peer-to-peer tiene una formación y tiene un bagaje que le permite hacer esa función más allá de acompañarnos unos a otros, ¿no? Entonces... Pues mira, esto me parece que nos da pie a lo primero que quería que nos contaras, ¿no? Que es ¿cómo ha sido tu proceso, ¿no? ¿Cómo llegaste tú al mundo del peer-to-peer? Porque es verdad que tú marcas algo que es fundamental, que tú tienes un recorrido, un trabajo propio, personal, y que vas pudiendo cosechar logros, ¿no? Que ahora los vemos reflejados en tus talleres, tus charlas, tus entrevistas. Ahora mismo nos decías en Petit Comité que esta va a ser tu quinta entrevista del mes, ¿no? De este año. Bueno, no es poco. No, pero también en mayo, a una por mes. A una por mes. Entonces, es cierto que tienes un estar, un saber que compartes, ¿no? Pero esto no ha caído de nada, ¿no? De como es el del séptimo, sino que me imagino que es un trabajo y un proceso que llevas años, y me gustaría que me contaras, ¿no? ¿Cómo empezaste en tu trabajo personal y tu recorrido, ¿no? Bueno, esto viene de muy lejos, en realidad viene de que yo hace 27 años que empecé mi análisis con mi psicoanalista, y bueno, ella y yo ahora nos bromeamos mucho y decimos, ¿no? que toda la vida trabajando para este momento, ¿no? O sea, llevamos trabajando y trabajando y trabajando en un arduo trabajo y una batalla continua, ¿no? Para llegar aquí, ¿no? Pero llevo trabajando para esto 27 años, ¿no? Porque yo no sería quien soy si no hubiera pasado por un psicoanálisis lacaniano, con mi psicoanalista Amanda Goya, permíteme nombrarla, porque es un orgullo ser su paciente. Y porque yo, bueno, ahora me dicen, bueno, Silvia, tú pareces psicótica, pero poco, ¿no? Porque claro, están obviando todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Es como, ahora sí, estoy muy bien, pero yo llegué destrozada a mi análisis, un sufrimiento terrible, no una sensación de vacío, ¿no? Estar perdida en el mundo, ¿no? Entonces, nadie me reconocería si me hubieran conocido hace 27 años, ¿no? Entonces, llevo 27 años trabajando continuamente, ¿no? En 27 años no falta una sesión, entre 3 y 5 veces a la semana, ¿no? Esto es un trabajo muy, muy duro, pero que, bueno, ahora da sus frutos, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y me parece algo muy hermoso pensarlo así, ¿no? Yo no era sujeto antes de mi psicoanálisis, y el psicoanálisis me ha permitido nacer como sujeto y ahora ser un sujeto de pleno derecho. Entonces, este es realmente mi bagaje, y realmente, claro, no se ve todo el dolor que este camino ha implicado,
toda la lucha, todo el esfuerzo, todo el sostenimiento que mi analista, que es la militante del deseo de analista, ¿no? A través de ese trabajo ha hecho, ¿no? Para siempre empujarme a la vida, ¿no? Y bueno, creo que hay que pensar, ¿no? que una persona con una estructura tan dura como la psicosis, porque no tiene nada romántico esta estructura, es una estructura que implica generalmente muchísimo sufrimiento, pueda llegar a, digamos, estructurar su vida de otra forma, ser un sujeto de pleno derecho, ¿no? Salir de esa posición, ¿no? De desecho, que es la posición en la que yo estaba. Recuerdo una de las primeras intervenciones de mi psicoanalista que me dijo: Silvia, tienes derecho a existir. Y yo vengo de ahí, ¿no? Entonces tampoco me gusta siempre tenerlo presente donde vengo, ¿no? Porque no quiero que se obvie todo esto, ¿no? Todo este dolor, pero que gracias a la compañía de mi analista y a su deseo, ¿no? Y al que ella haya visto todo lo bueno que ve siempre en mí, ¿no? Pues ahora de pronto soy una persona, soy un sujeto y bueno, y ahora tengo una vida plena, ¿no? Te escuchaba y pensaba, ¿no? En todo lo que se comenta muchas veces, ¿no? De la psicosis no se puede trabajar con el psicoanálisis a veces vetado, ¿no? Como una posible escucha ante este dolor, ¿no? Y cómo para ti ha sido un pilar y una posibilidad, ¿no? De, como tú dices, de existir. ¿Qué dirías tú de esta gente que pone el psicoanálisis como casi censurado, ¿no? Como si fuera pasado de moda, como si eso es en las películas, ¿no? Eso ya no existe, o eso no es útil, ¿no? En estos tiempos que corren de la inmediatez, del no pensar, ¿no? Y a veces casi porque tú lo vales, ¿no? Y si lo piensas y lo deseas mucho lo vas a lograr, ¿no? Porque creo que hablas tú de un trabajo desde otro lugar completamente, ¿no? Claro, es que yo primero diría que el psicoanálisis realmente es la salvación de las personas psicóticas. En la salvación con mayúsculas, diría. Creo que es el mejor tratamiento que puede acoger a un sujeto psicótico. Evidentemente no está de moda porque el psicoanálisis no nos obliga a someternos al sistema. Entonces tiene un discurso anticapitalista y ese es el problema del discurso psicoanalítico, nosotros, ¿no? Mientras que otras terapias lo que hacen es adoctrinarte, decirte que lo que te pasa es un error cognitivo, decirte que te tienes que adaptar al mundo que vivimos y da igual cómo es este mundo, da igual lo injusto que sea este mundo, ¿no? Entonces, evidentemente el psicoanálisis no está por esa labor, pero evidentemente justamente los sujetos psicóticos yo creo que lo que necesitamos es generar nuestro propio lugar en el mundo para poder soportar el mundo que tenemos, ¿no? Porque la psicosis es una respuesta frente a la hostilidad, es así, le guste a quien le guste escucharme decir esto. Es una hostilidad que nosotros percibimos de alguna forma en nuestra llegada al mundo. Cada uno tiene que ver dónde percibe esa hostilidad, ¿no? Entonces, evidentemente el mundo para nosotros es un lugar muy hostil. ¿Qué manera he encontrado yo de estar en el mundo? Pues construirme mi propio lugar. Y eso me lo ha permitido un psicoanálisis lacaniano, que me dice todo el tiempo, no es lo que los otros hagan, sino lo que tú puedas hacer. No es lo que los otros te digan, sino lo que tú creas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, no, Silvia, no te adaptes al mundo, ¿no? Eso es lo que me dice mi psicoanalista. Busca tu lugar, busca tu manera de hacer las cosas. Y eso, evidentemente, en este discurso capitalista ¿no? centrado en adaptarnos a este lugar cruel en el que se ha convertido esta sociedad, ¿no? Tan enferma, ¿no? Pues evidentemente no es políticamente correcto. Pero justamente los sujetos psicóticos necesitamos esto. Necesitamos que alguien nos diga, no te adaptes a esta realidad, porque no puedes adaptarte a ella, porque es hostil y porque la hostilidad de la realidad y la hostilidad del mundo nos hace enfermar. Entonces es abocar al sujeto a una posición terrible, ¿no? Entonces es salir de ahí y buscar tu propio lugar.
Y eso es la libertad, es el poder acceder al mundo. Entonces yo accedo al mundo cubierta por esta protección que es mi propio lugar que he encontrado y he conquistado. Me gustaría saber, en tu opinión, ¿a qué crees, ¿no?, tú que responde tanto estigma persistente con la enfermedad mental? Bueno, el estigma ya está implícito en enfermedad mental. Es decir, cuando hablamos de enfermedad mental y no hablamos de diferentes formas de estructuración psíquica, ya estamos hablando de estigma. Pero yo creo que el estigma está en el miedo de la sociedad, en el miedo que cada persona tiene a su propia locura, no a la mía, sino a la suya. Entonces, su manera de preservarse de esa locura es decir, este está enfermo y yo estoy sano, ¿no? Esa frontera en realidad que se establece, ¿no?, entre los normales y los locos, ¿no? Cuando en realidad es una frontera que todos sabemos que es muy fina, ¿no? Porque en un momento dado podemos pasar al otro lado, ¿no? Porque el mundo es muy hostil, la vida es muy difícil y bueno, ¿quién está libre de tener un problema de salud mental, ¿no? Hay una estadística que dice uno de cada cuatro vamos a pasar por un problema de salud mental, pero creamos esta barrera ficticia, ¿no? Segregamos a las personas que están del otro lado, las estigmatizamos para decir la sociedad está a salvo porque los locos están localizados. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que es el miedo a la locura propia, no a la del otro, ¿no? Pero me protejo así. Claro. Y eso genera muchísimo malestar en el colectivo, ¿no? Muchísimo malestar, el estigma está en los medios de comunicación, que están todo el tiempo estigmatizándonos, sacando las noticias de que las personas con problemas de salud mental son agresivas y violentas, y al final eso se queda en la sociedad. La estadística, y bueno, se puede consultar, dice que somos 5 veces menos peligrosos que los normales, entre comillas, si es que hubiera algún normal, que yo todavía no conozco ninguno. Yo tampoco. No, ¿verdad? Entonces, cuando la realidad es tan dispar, ¿no? Y tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de decir, el 75% de las mujeres con problemas de salud mental sufren violencia de género o violencia familiar. No somos violentos, sufrimos la violencia de la sociedad, ¿no? Y esto hay que decirlo tantas veces como haga falta, porque el estigma hace mucho daño al colectivo, mucho daño a las personas, pero el estigma también está en los protocolos que se establecen. Cuando un protocolo dice que cuando una persona tiene que ser ingresada contra su voluntad, que habría que también pensar en eso, se manda a la policía a por ella, a su casa. ¿Qué van a pensar los vecinos si te ven que la policía se te lleva? Cuando el protocolo dice que esa persona tiene que ser atada para llevarla a un hospital, ¿no?, como protocolo, ya estamos hablando de estigma, ¿no? Claro. El estigma está en nuestras instituciones. Está en nuestras instituciones, el estigma está en los médicos que al tener un problema de salud mental no atienden tus dolencias físicas. Y si no, pensamos en el caso de Andreas, lo que le pasó, ¿no?, cuando murió de meningitis, porque dijeron que era una persona con problemas de salud mental por unos antecedentes de una familiar y no le hacen ninguna prueba física. Eso hace que muramos más de enfermedades físicas porque como tenemos un problema psiquiátrico no se atienden otras necesidades, ¿no? Claro. Y eso hace que muramos más, que suframos más, que la sociedad nos segregue. Y luego también hay otra estadística que me gusta decir, ¿no? Somos el colectivo de personas con discapacidad con menos incorporación laboral. Hay un 90% de personas con problemas de salud mental, con discapacidad por problemas de salud mental, que no puede trabajar. Un 90% de personas que no puede trabajar. Esto es indigno de una sociedad democrática. No, y que es verdad que como que tú dices, me pareció increíble cómo lo transmites, el dejar fuera al loco, ¿no? Dejar fuera del sistema, ¿no? Mantener esto. Y creo que nos puede dar pie para hacerte la siguiente pregunta, porque es verdad que en este hacerte escuchar,
ejerces ahora de militante, ¿no? De militante por la salud mental. Quería que me contaras un poco qué es para ti, qué implica, ¿no? Pero primero quería decir un apunte, porque Sí. como has nombrado la palabra loco, y no me gusta esa palabra. Creo que, bueno, es la diferencia con otros activistas, aunque yo respeto siempre esa palabra, solamente la respeto cuando la pronuncia una persona con experiencia en primera persona, ¿eh? Porque cuando la pronunciáis desde la clínica, estáis apropiándoos de un término y lo estáis utilizando desde la clínica. Claro. Entonces, es la diferencia entre un activista que se nombra loco como una manera de reivindicar, ¿no?, que ese significante cambie en la sociedad, y otra cosa es el clínico, desde la clínica, que utiliza esa palabra loco para señalar. ¿no? Entonces, no me parece nada ni moderno ni adecuado pronunciar esa palabra, y estoy en contra de ella, porque además creo que el término loco, lo que está loco es la sociedad, ¿no? Y la locura es transclínica, porque la neurosis también tiene mucha locura, perdonadme que os diga, ¿no? Entonces creo que tenemos que dejar de mezclar, porque cuando estamos hablando de loco no sabemos ya si estamos hablando de psicosis, estamos hablando de qué estamos hablando. Entonces creo que es importante, y bueno, yo sé que hay un discurso, ¿no?, como que hablar de locos es respetar más. A mí que nadie me llame loca, porque se van a encontrar conmigo, ¿no? Entonces... Además hay una cosa como de utilizarlo en la cotidianidad, ¿no? Ahora yo te escuchaba y digo, es verdad que hablo por mí, ¿no? Fuera de mi posición, vamos a decir, de psicoanalista. Pero es verdad que en mi cotidianidad lo puedo utilizar, y bueno, me quedo con esto que tú señalas, porque me parece importante, de qué locos estamos, qué locura, ¿no? Es como una cosa que sí que fluye, ¿no? Sin a lo mejor ser consciente de lo que está implicando, ¿no? Donde tú dices o todos locos o ninguno, ¿no? Que esto ya lo decía Lacan. Pero bueno, más allá de nombrar a Lacan, creo que hay algo de esto que encierra, ¿no? Y que es muy oportuno. Todos locos, todos deliramos, eso decía Jacques Lacan, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro lado también, al final, si vamos al término, y nosotros somos lacanianos, y porque yo me considero muy lacaniana, y el significante juega y gana. Entonces el término loco condensa cosas que van desde la incoherencia o la... Claro, porque además pasa el término, a mí me gusta mucho ir al diccionario, entonces pasa, ¿no?, el significado. Claro, el significado tiene algún significado positivo, pero todo es, pues eso, sin control, fuera de sí mismo, fuera de límites. Entonces, quiero decir, el significante juega y gana. Entonces vas al diccionario, y entonces el diccionario te dice lo que es esa palabra, ¿no? Entonces creo que además es una usurpación desde la clínica cuando vosotros pronunciáis esa palabra, y no me gusta, no es nada moderno, perdonadme que os diga, porque es una cosa que me enfada bastante, porque se ha utilizado ese término desde algunos psiquiatras que yo creo que son respetuosos y psicoanalistas, pero creo que no se están dando cuenta que es una usurpación del término, que el término loco y el movimiento loco es el movimiento en primera persona, no desde la clínica. Claro. Y en ese movimiento de primera persona hay una autodenominación, porque ahí se llama así, movimiento loco. Sí. Movimiento loco, orgullo loco, que bueno, yo acompaño a mis compañeros en eso, y bueno, yo he encontrado mi forma propia de activismo. Para mí el activismo fue un paso muy importante, porque primero lo que me hizo es salir del armario, ¿no? Y creo que salir del armario ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida después de mi análisis, porque me siento libre, ¿no? Ya no tengo que avergonzarme nunca más de quién soy, si soy psicótica, y no me importa decirlo, me da igual, y desde ahí ha sido una libertad. Yo no salí del armario en un acto con la Fundación Manantial delante de 200 personas, ya lo demás me da igual, ¿no? Entonces fue un acto como de liberación, de libertad en realidad, de poder ser yo misma. Y a partir de ahí, para mí el activismo es luchar por los derechos de las personas psiquiatrizadas, luchar por los derechos de las personas psicóticas segregadas por la sociedad, denunciar
el abuso de los derechos humanos, denunciar las contenciones mecánicas, denunciar las vejaciones y las humillaciones que el colectivo recibe, denunciar que no tenemos los mismos derechos que otros ciudadanos, porque esto es una realidad. Si tú ataras a alguien en traumatología, saldrías en todos los periódicos. Si atas a un loco, si atas a una persona psiquiatrizada, no pasa absolutamente nada. Le puedes tener 12 días atados, que se haga sus necesidades encima porque no le dejas ir al baño, y esto está pasando todos los días en los hospitales de nuestro país, y realmente no creo que sea de una sociedad civilizada. Sí, que esto no es que pasaba, ¿no? Que No, que está pasando ahora es que mismo. pasa ahora mismo en un país como España, que estamos, o pensamos que es un país del primer mundo, ¿no? O sea, que es el siglo XXI y esto está pasando, ¿no? Sí, se ata, se humilla a los pacientes, ¿no? ¿No? ¿De qué eres? ¿De izquierdas o de derechas? Para ver qué mano te suelto primero. Eso es denigrar a la persona. Que una persona esté atada en una habitación, grite para que alguien la socorra, pida por favor que la dejen ir al baño a hacer sus necesidades y se tenga que hacer sus necesidades encima porque nadie la socorra, y esté atada por culpa de las personas que están para cuidar, porque nos estamos olvidando de algo, es que las personas que están en los hospitales psiquiátricos están para cuidar. Entonces, en lugar de cuidar, humillamos a las personas, las sometemos a violencia, ¿no? Y realmente una persona con una psicosis es ya una persona que tiene un trauma gordísimo, porque tiene un trauma producto de la hostilidad que ha recibido en su llegada al mundo. Cuando ejercemos violencia, estamos retraumatizando a las personas. La hostilidad con el estigma también. Exactamente, ¿no? Personas que de pronto buscan ayuda y acaban esposadas por la policía, personas que no son violentas, ¿no? Porque otra cosa es, solo se ata cuando la persona no es verdad. Se ata porque no puede dormir por la noche y la ato para que no moleste. Pero ¿qué sociedad estamos? ¿En qué sociedad estamos? Claro. Entonces, el sistema psiquiátrico es un sistema de contención y coerción y vigilancia, no es un sistema de cuidados. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando sea un sistema de cuidados, ¿no? Claro, la gente dice, no quiero ir al hospital porque eso es una cárcel. Tengo una compañera de un grupo que estuvo en la cárcel y dice que estaba mejor en la cárcel que en el hospital psiquiátrico. Entonces, hay que pensar muchísimo en qué tipo de cuidados estamos otorgando a las personas. Y yo soy una privilegiada, porque a mí nadie me ha atado y nadie me ha herido desde la psiquiatría, porque tiene la protección siempre de mi psicoanalista. Pero las personas de mi colectivo no han tenido la suerte que he tenido yo. Y yo os digo una cosa, yo no hubiera sobrevivido a algo así. Yo me hubiera ido con algo así. Entonces, hay que pensar mucho en la violencia y analizar y cambiar este sistema de salud mental, que lo digo en árabe, en chino o en japonés. No sirve lo que tenemos, no sirve. Entonces, hay que cambiarlo. Entonces, porque nunca vamos a avanzar ni como sociedad de cuidados ni como sociedad democrática, ¿no? Pensar, por ejemplo, ahora en el auge del electroshock, que es una cosa terrible, ¿no? Que está pasando en la sanidad pública, ¿no? Que parece ser cada vez el tratamiento más barato. Yo me echo las manos a la cabeza, ¿no? Cuando es realmente renunciar a nuestra humanidad. O sea, el electroshock, no tenemos un cerebro como un ordenador que se pueda reiniciar, ¿no? Somos sujetos... Aunque se intente, no es así. Se intente, no es así, claro. Porque los traumas siguen estando, ¿no? Entonces, abordemos esto, demos posibilidades de poner en palabras el sufrimiento, ¿no? Y esto es como matar moscas a cañonazos, no es como no violentes así a una persona, no la sometas así, ¿no? Y luego las manipulaciones que se hacen los pacientes, como no te tomas la medicación te doy electroshock, si no te doy electroshock no te voy a dejar salir del hospital. Es que estamos todo el rato ejerciendo coerción y amenazas, chantajes, y eso no puede ser. Sí, sobre todo no puede ser por lo que dices, porque justamente es hundir más a esa persona, ¿no? Quitarle lo que tú hablabas antes de la voz
en la pleno posibilidad, derecho. ¿no? de sujetarse y de sujetarse a esta vida, ¿no? Y de sentir este derecho a existir, ¿no? Que decías. Claro, pero ese derecho a existir como sujeto de pleno Como sujeto de derecho, pleno derecho, eso es. no como un objeto de la psiquiatría, Claro. no como un objeto, ¿no? que para hacer lo que el otro quiera que haga, ¿no? Además que no sabe, ¿no? Entonces el que sabe viene a decirle lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y marcar todo tipo de rutinas y de vida casi, ¿no? Claro, porque la psicología y la psiquiatría están pensadas desde el discurso del amo, es decir, yo sé lo que te pasa, yo sé lo que tienes que hacer, pero tú no sabes quién soy yo, tú no sabes lo que a mí me hace bien, no me escuchas lo que estoy diciendo que me hace bien, no me otorgas esa posibilidad de pensar que yo puedo saber lo que me pasa. Claro. Porque es que muchos psicólogos y psiquiatras no se dan cuenta de una cosa, que el saber está en el paciente, no en ellos. Ellos se pueden acompañar para llegar a ese saber, pero si el sujeto no le da la posibilidad, digamos, de apropiarse de su saber y de vivir desde ahí, le estás violentando. Es otra forma de violencia, claro. Es una forma de violencia, ¿no? Es como lo que hacen con los chicos con TEA, ¿no? Les amaestran como si fueran loros, pero hablan, no hablan, están repitiendo algo que tú estás diciendo, ¿no? Hablar es hablar desde ser un sujeto, Claro. y de considerar un sujeto de pleno derecho en las personas que tienes enfrente, ¿no? Un sujeto atrapado por un dolor, por un sufrimiento, pero un sujeto. Claro. ¿No? Y eso yo creo, es que repito mucho esta palabra porque creo que es muy importante, sujeto de pleno derecho, o sea, considera a tu paciente sujeto de pleno derecho, capaz de tomar sus decisiones, ¿no? Capaz, y tú tienes que acompañarle en eso, pero no decir todo el tiempo qué tiene que hacer, ¿no? Cuando a mí alguien me dice que lo que tengo que hacer, ya me ha matado, ¿no? Porque realmente es como, no, es que yo eso no puedo hacerlo, yo tengo que hacerlo de esta manera. Claro. Y es posible para mí, pero resulta que no, que entonces cuando yo digo, no, estoy así en el mundo y digo las cosas así, me dicen, no, pero tú eres psicótica, pero poco, ¿no? No, tú no sabes la psicosis y todo lo que yo he pasado y todo el dolor que yo he pasado y todo lo que hago para estar bien, ¿no? Pero bueno, parece que no, que no es. Hay un proyecto que, si no me falla la memoria, se llama En propia voz, ¿puede ser? Bueno, yo tengo un blog que se llama Silvia en propia voz, realmente es mi marca personal, Silvia en propia voz, porque bueno, tiene el camino de haberme apropiado de mi voz, que es una cosa no es tan fácil, ¿no? Y menos desde la psicosis. Y ahora tengo varias cosas, ¿no? Una de ellas es un curso novedoso, bastante novedoso, en donde se llama En propia voz, acompañar la psicosis desde la mirada en primera persona, ¿no? Porque, bueno, pues creo que no hay nada así en el sentido digamos, de utilizar el saber que yo he ido adquiriendo, de tu experiencia personal. Mi experiencia, lo que a mí me ha servido, ¿no? Para manejar muchísimas cosas muy difíciles de manejar y sobre todo también para manejar cosas que veo desde el ámbito profesional que se hacen muy mal porque no se tiene este conocimiento, a veces no, nada más que por eso, ¿no? Porque creo que es muy potente el incorporar la voz en primera persona, ¿no? Porque realmente es como unir dos saberes, ¿no? Yo tengo un saber que vosotros no tenéis, vosotros tenéis un saber que yo no tengo, ¿no? Bueno, tengo bastante, pero un poquito no. Y uniéndonos, articulando eso, ¿no? Podemos hacer atenciones, por ejemplo, en el curso hablo de cómo manejar la demanda, qué es la demanda para un sujeto psicótico, cuáles son las demandas de las instituciones, ¿no? Cómo manejar las voces, cómo manejar todo eso que es difícil de conocer si no tienes la experiencia. Entonces quiero ofrecer esas herramientas para que los profesionales y las personas que acompañan tengan esas herramientas también. Y creo que esto también es activismo, porque en la medida en la que yo estoy formando profesionales que puedan cambiar un poquito su práctica, eso también es activismo. Yo tengo otro curso también que se llama Descubrir la voz perdida, libro, álbum y salud mental, donde a uno, que es otra de mis pasiones, la literatura y la salud mental, y he formado más de 40 profesionales, psiquiatras, psicoanalistas,
terapeutas ocupacionales, y todos me dicen, ojalá más personas tuvieran algo de tu mirada en salud mental, porque esto cambiaría. Silvia, me produce mucha curiosidad ese nombre, Descubrir la voz perdida. ¿De dónde surge? Bueno, yo tengo este curso en el Sitio de las Palabras, que es una plataforma de formación literaria, y de mis dos grandes amigos, Mar Venegas y Jesús G., que además conocer a Mar Venegas me cambió la vida, ¿no? Ella me dio un mensaje subversivo que me dijo: la literatura permite transformar la fealdad del mundo en belleza. Y yo pensé, ¿no? Qué mensaje, ¿no? Porque si permitía transformar la fealdad del mundo, también permitía transformar la fealdad que nos habita a todos, ¿no? Y entonces, realmente yo hice un programa, ¿no? Y bueno, mis amigos me ayudaron a sacar este nombre, pero lo que yo hago es dar la voz a las personas con las que trabajo, ¿no? O sea, utilizar la literatura para producir la voz, para producir sujetos, ¿no? Para lo que dice Michel Petit, ¿no? Que es apoyar el fortalecimiento, ¿no? del sujeto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Apoyar la construcción de la subjetividad propia, ¿no? Y a través de la literatura, ¿no? Y para eso es ofrecer la voz, ¿no? O dar ese camino. Yo llevo 4 años haciendo esta función en el Centro de Salud Mental de Hortaleza. Llevo trabajando con estos pacientes 4 años, con personas maravillosas, y he visto los efectos, ¿no? De dar la voz, ¿no? Realmente, ¿no? Personas que cuando llegué no tenían palabras, ¿no? Y estaban muy hundidos, y que ahora cuando les leo un libro me dicen: este libro, Silvia, ¿no? Es el disfrute del lenguaje, ¿no? Hay una transformación, ¿no? Y una apropiación, ¿no? Y hay personas que me dicen: Silvia, es que gracias a este libro me he dado cuenta que yo tenía una opinión sobre algo que yo no pensaba que tenía, ¿no? Eso es apoyar la subjetividad, ¿no? Y apoyar en la construcción de la subjetividad, porque en la medida en la que estoy o no de acuerdo con un autor, sé algo más de mí mismo, ¿no? Claro. Que antes no sabía. Entonces es muy importante estas actividades donde dar la voz a los pacientes, a las personas con sufrimiento psíquico. Y por eso se llama Descubrir la voz perdida, ¿no? Bueno, el nombre viene de mis amigos, que son unos cracks llamando a las cosas, pero es por eso, ¿no? Que subyace de ese trabajo que yo hago. Es verdad que has hecho un recorrido que a lo mejor va a ser repetitivo estas como, bueno, preguntas que yo tenía para poder conversar contigo, pero me parece que aunque sean repetitivas es importante, porque me gustaría que si tuvieras que dar, no sé si llamarlo, no me gusta mucho esta palabra consejo, no, pero una recomendación, una advertencia, ¿no? A todos los profesionales sanitarios de salud mental, ¿qué nos dirías? Bueno, tengo muchos quedados, ¿no? Nos has dado ya bastantes pinceladas, Tengo muchos quedados. pero danos algunos. El primero que me gustaría deciros es que estemos unos en un lado de la mesa y otros en el otro es una contingencia, y significa que vosotros habéis tenido más suerte que nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que tiene un problema de salud mental ha sufrido mucho, ha sufrido más traumas y más dificultades en su vida que otras personas. Entonces, es muy importante esta mirada, ¿no? Hay una frase que dice mi maestro Leonel Dosa, ¿no? Y dice: no conozco a ningún psicótico que haya tenido una vida estupenda, que le hayan escuchado, que haya tenido mucha suerte en todo. No conozco eso, ¿no? Entonces, cuando miréis a los ojos, porque es importante mirar a los ojos a las personas psicóticas, que os deis cuenta que detrás de eso hay mucho dolor y mucho trauma, ¿no? Entonces, que contemplemos a las personas fuera de la etiqueta, ¿no? Que eso también es muy importante, ¿no? La etiqueta, ¿no? La etiqueta es simplemente una forma que tenemos de permitirnos maltratar al otro, ¿no? Porque en la medida que es una etiqueta y no es una persona, ya le podemos, ¿no? Es como los nazis, ¿no? Cuando trataban como animales, ¿no? Porque no eran... Pues igual, en esto pasa un poquito igual, ¿no? Hay una etiqueta diagnóstica que ya nos hace de barrera para poder hacer cosas que no haríamos con otras personas, ¿no? Claro.
Entonces me parece muy importante romper esta barrera también. Romper esta barrera y ver personas con las que trabajamos que son personas en crisis, como podría pasarnos a cualquiera, ¿no? Y contemplarlas desde ahí, ¿no? No olvidando el trauma que tienen, no olvidando el dolor que tienen, aunque el dolor esté disfrazado de enfado o esté disfrazado de otras cosas, pero está ahí, ¿no? Y luego, que no nos adoctrinéis, que no nos digáis lo que tenemos que hacer, que nos respetéis en nuestra singularidad, que nos permitáis descubrir la manera posible que hay para nosotros para estar en este mundo, ¿no? Que yo no quiero que seáis mi principio de realidad, porque la realidad, como decía Freud, es subjetiva, ¿no? Entonces, que nos permitáis descubrir la persona que somos, ¿no? Porque, bueno, no vamos a ser como los demás, ni queremos ser como los demás. Entonces, queremos que nos respetéis en nuestra singularidad, ¿no? Y que propiciéis el encuentro de los sujetos psicóticos con esta singularidad, que le propiciéis el invento que es tan necesario para estar en la vida, ¿no? El invento como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero si nos veis que no nos veáis como personas que no somos capaces, que tenemos déficit cognitivos o cualquier invento, ¿no? El déficit está en la mirada de la sociedad, ¿no? Y que luego también os quiero decir que no se puede trabajar en salud mental sin ser activista, ¿no? Que no se puede mirar para atrás los derechos humanos de vuestros pacientes, porque si deriváis a un paciente a un hospital psiquiátrico, le pueden pasar estas cosas, que acabe atado, y bueno, hay que pensar mucho en eso. Entonces, no puedes trabajar en este ámbito sin realmente ser activistas y indignaros por lo que está pasando y hacer algo. Yo siempre le digo a los profesionales, o sois parte de la solución o sois parte del problema. Elegid en qué sitio estáis en este lugar. Y también otra cosa que me parece muy necesaria, pero que me gusta repetir, que es que os analicéis, que os trabajéis vuestras propias cosas para no proyectar vuestra propia historia en muchos de los pacientes que tratáis. Es importante tener muy trabajaditas vuestras cosas para que se pueda dar un lugar al sujeto de otra manera, ¿no? Porque veo barbaridades, ¿no?, que se hacen. Hace poco tenía una discusión, hace muy poquito en LinkedIn, con un psicólogo, ¿no?, porque yo hice un post un poquito, digamos, cañero, denunciando la violencia, ¿no?, de la psiquiatría, y me dijo que le parecía realmente vomitivo que yo dijera que los profesionales de salud mental abusan de los derechos humanos, ¿no? Pero no le parecía tan grave el que estos abusos ocurran, ¿no? Y él decía que él trabajaba con los pacientes para que pensaran, ¿no?, y reflexionaran sobre si había sido atado o no, qué responsabilidad tenía él en ser atado, ¿no? Ejercer la psicología desde este lugar es violencia también, ¿no? Yo le dije que entonces, si una mujer, cuando trabajaba con una mujer maltratada, también le preguntaba qué parte de responsabilidad tenía en su maltrato, ¿no? Me parece realmente indignante, ¿no? Entonces, también encontramos esta psicología que trabaja para el discurso del amo, que trabaja para justificar el sistema, ¿no? También me remitía a que a veces nos disociamos, como diciendo que estas experiencias de violencia son un poco invento nuestro, ¿no?, cuando sabemos, ¿no?, por lo que está pasando, ¿no? Entonces, que no os coloquéis en ese lugar, ¿no?, que os coloquéis, como digo, ¿no?, en qué lado estáis. O estáis para buscar la solución a este drama, o sois parte del problema. Entonces hay que posicionarse ahí, ¿no? Vamos a pensar que ahora te está escuchando, ¿no?, o que esto pueda poder llegar a personas con sufrimiento, ¿no? ¿Qué les dirías? Con sufrimiento emocional, a lo mejor, a veces pienso, ¿no?, como a lo mejor esa Silvia de hace 20 años, ¿no? Imagínate a alguien que está empezando a tener un encuentro con
servicios de salud mental, psiquiatría, desbordarse, sufrir, ¿no? Y como tú dices, romperse, ¿qué podríamos decirle a esa persona? ¿Qué le podrías tú decir, ¿no? A esa persona que inicia, ¿no? Con un malestar. Pues lo primero que le diría es que se buscara un psicoanalista. Eso es lo primero que le diría. Lo primero que le diría sería que buscara ayuda, pero que buscara ayuda en alguien que le escuche, ¿no? Que le escuche. Que la palabra es un alivio y que realmente se puede salir de esa situación, que se puede salir de ese sufrimiento, que realmente hay ayudas para poder salir de ahí. Y pasan por poner en palabras todo el dolor que llevamos dentro, pero que también hay soluciones, ¿no? Pero que las soluciones se tienen que buscar en el camino de un lugar respetuoso, ¿no? Claro. Que también le diría que cuando un psiquiatra le maltrate, que se cambie de psiquiatra. Que cuando un terapeuta le diga lo que tiene que hacer y no le escuche, que se cambie de terapeuta, ¿no? Y que bueno, para mí la solución ha sido el psicoanálisis y es la solución que recomiendo a todos mis compañeros, ¿no? Porque creo que es el lugar donde se nos escucha de verdad, donde no se nos escucha desde el principio de realidad, sino desde, ¿no?, hablar el lenguaje del psicótico, ¿no?, a asomarse a su vivencia y no digamos, preestablecer cuál es su solución, sino ayudarle a buscar su propia solución. Esa es la clave. Yo quería dar las gracias a SICUA. Estoy muy contenta de esta entrevista porque para mí SICUA es un sitio especial, ¿no? Tengo compañeras Natalia, Marjorie, estupendas, ¿no? Y gracias por darnos la voz, porque es muy importante que nos des la voz para cambiar otra forma y crear otra forma de construcción social del abordaje del sufrimiento humano. Nosotros te queremos dar las gracias a ti, porque a mí me emociona mucho la entrevista y además me parece, además de valiente y bueno, me parece generoso y humano todo lo que has dicho. Y creo que no solo es bonito, sino que es necesario este tipo de labor que tú haces, que en primera persona el trabajo se puede articular con el trabajo de los profesionales, porque creo que es lo que falta un poco, ¿no?, en esta deshumanización y en esta hostilidad redoblada de este sistema. Muchas gracias, Silvia. Gracias a vosotras.